Muy buenos días, yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro magistral número 14 de este ciclo de conferencias del año 2024, con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Carlos Pérez Ordóñez, quien nos hablará sobre el fenómeno del Niño. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento de acuerdo con lo establecido en la política de proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos proyectado en la diapositiva en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Livia. Buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Fenómeno del Niño, a cargo del ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, pensionado de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien fue director de alcantarillado durante muchos años en el acueducto, en la sede de Santa Lucía y en otras sedes de la empresa de Acueducto. También profesor, fue profesor de varias universidades en las facultades de ingeniería de nuestro país, y a quien le damos las gracias por el tiempo que dedicó en la preparación de esta conferencia magistral. Y nos va a hablar de un tema que es un tema de actualidad, que es precisamente parte de lo que estamos viviendo el día de hoy con los racionamientos de agua debidos, digamos, a fenómenos naturales hidrológicos, en donde la hidrología tiene, digamos, un componente de incertidumbre pues bastante importante. Entonces, estas situaciones, la empresa de Acueducto de Bogotá ya las ha vivido en el pasado y ha sabido sortear de una forma adecuada, digamos, estas situaciones del fenómeno del Niño, y pues hemos salido adelante como lo vamos a hacer, digamos, con esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, dicho lo anterior, le damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024 y a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más de Carlos Pérez Ordóñez, quien ya nos ha acompañado varias veces en estos espacios. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad La Gran Colombia en 1967. Es ingeniero de presupuestos nacionales del Instituto de Crédito Territorial. Fue docente universitario desde hace más de 52 años en 10 universidades de Bogotá, profesor emérito de la Universidad La Gran Colombia. Cuenta con 7 condecoraciones educativas. Además, fue ingeniero vinculado a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en el año de 1971, en donde se desempeñó como ingeniero de acción comunal. Participó en diseño de redes de acueducto y alcantarillado, también en el plan maestro de alcantarillado y control de acometidas a predios. Y después de conocer esta amplia experiencia de Carlos Pérez Ordóñez y porque en nuestra empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral Fenómeno del Niño. Ingeniero Carlos, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Dios mío, por haber escogido para mí la profesión de ingeniero civil y servirle a una institución como fue el espacio que pisé como interventor en la hermosa empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, con todos los hombres que tuve a mi cargo. A ellos les debo absolutamente todo.
Carlos, para nosotros también es un honor y un placer tenerlo acá en este espacio, usted compartiendo sus conocimientos en este tema tan maravilloso y tan importante que nos trae el día de hoy, que es el fenómeno del niño. Lo dejo para que comience con su Muchas presentación. gracias. Ok, muchas gracias. El agua es vida, gracias a la voluntad del Señor y a la ingeniería civil. Somos los responsables entonces de generar vida para que el género humano subsista y tenga la opción de poder vivir y disfrutar los espacios de sus vidas. Mucha gente necesita de nosotros y con el debido respeto que ustedes me merecen, permítanme hacer este homenaje a mi familia, que me enseñó desde muy niño muchos factores para ser profesional, como les decía, la ingeniería civil. Mis padres, que en paz descanse, y mi hermano, en paz descanse. Y la Virgen de las Lajas, mi patrona, que siempre me acompaña a todo instante y momento, porque ella es la protectora mía y me cubre con su manto. Hace unos años en la empresa de acueducto tuvimos una angustia porque los embalses comenzaron a flaquear y los inspectores comenzaron de protectores de los embalses, comenzaron a anunciarle a la central de operaciones que se estaban bajando los niveles de los caudales de los embalses. Tomamos entonces la decisión y la empresa de acueducto muy rápidamente comenzó acciones que son las que yo quiero que ustedes van a ver a partir de este instante. Apareció entonces un término que fue inicialmente manejado por los pescadores del Perú y del Ecuador a una corriente cálida que está en un principio por estas naciones. En nuestro país se presentó durante 8 meses y hubo un momento catastrófico porque si bien no nos cogió desamparados porque siempre acudimos a la intención de Max Enríquez para efectos de que nos indicara cuál era la situación y le preguntamos por qué estaba pasando eso y nos dijo, simplemente comienza el fenómeno del niño, que es una época de verano y vamos a tener muchas dificultades, guarden lo que más puedan. Guardar lo que más podemos era guardar entonces en un momento determinado los hospitales, escuelas, colegios de doble jornada, se hicieron sesiones de media jornada en muchas partes de ellos para poder conservar la poca agua que teníamos en los hidrantes y en las tuberías de la ciudad de Bogotá. Este fenómeno del niño también se conoce como ENOS, que es Niño Oscilación del Sur. Ese es el nombre técnico que le dieron posteriormente a eso. Y obviamente los momentos de calor fueron bastante complicados y las acciones que tomamos. Se dejó de registrar este tipo de eventos en donde la gente padecía a todo instante y momento, y el fenómeno del niño en Colombia, con los riesgos que iba a traer en Bogotá, fueron tomados por la cámara y todas y cada una de las fotos que figuran en el proceso son de la autonomía de mi persona como ingeniero civil gran colombiano. ¿Qué pasaba con Max Enríquez? Nos comunicamos con él, nos explicó lo que había pasado y tomamos decisiones muy importantes a partir de ese mundo de dificultad. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el fenómeno de niño en la ciudad de Bogotá? Acciones urgentes había que tomar en un momento determinado para poderle cumplir como empresa el suministro de agua a sus usuarios inscritos con sus recibos de pago. La ciudad de Bogotá se ha cambiado muchísimo y en ese instante, si bien había una tecnología algo avanzada en su momento, tenía unas características de antigüedad. Sin embargo, ese día, cuando comenzamos a tomar acciones, como ingeniero de la empresa de acueducto, pues la oración para que tuviéramos la ayuda pertinente, que nos orientara, que nos diera ideas, que nos dijera qué teníamos que hacer y cómo teníamos que trabajar para cumplir con esa obligación que se nos presentaba y que teníamos que vencer al fenómeno del niño y la naturaleza. Los embalses, como pueden ver ustedes, el Morning Glory, el punto intermedio del embalse entre Chingaza y Bogotá, comenzó a secarse y en el sector de la regadera se presentó esa estructura con unas condiciones bastante difíciles de entender y de comprender porque la sequía era evidente. Las calles, en su época empedradas, con tapas de barro pisado y bareque,
golpeadores en las puertas, jardines interiores, donde se respiraba aire puro, las familias que buscaban el agua de cualquier manera, en burros, en todas las partes de la ciudad, en toda la ciudad comenzamos a aprender entonces a fortalecer la presencia de las pilas públicas. Con el transcurso del tiempo y la velocidad del tiempo, apareció ya la locomotora y entonces Bogotá estaba tomando una característica diferente de ciudad. Pues ya no era un pueblo, sino una ciudad con edificios de una estructura magnífica, con unas estructuras bastante complejas, modernas para su momento y para su instante. Y en estos sitios donde se reunían los que deberían dar las condiciones y solución a nuestro país, se convirtió en un problema porque de allá no salieron las soluciones, salieron desde la empresa de acueducto que tomó cartas en el asunto. Una ciudad complicada como Ciudad Bolívar comenzó a mostrarnos entonces la magnitud de lo que estaba pasando y en estos espacios que tienen también derecho al agua y en estos espacios tan solitarios, en donde una sola persona es un usuario de la misma, comenzamos a entender que la manguera es el acueducto de los pobres. Los postes de energía, los postes de teléfono, la necesidad de la gente, la conducción de las mangueras de contrabando, las necesidades del hambre, las perforaciones en algunas partes de las tuberías se hicieron muy evidentes y desafortunadamente se perdió un concepto muy fundamental de eso, que era la comunidad y el concepto de amistad entre ellos mismos. Un contrabando incipiente fue tomando magnitud. Se subieron los postes para evitar que se deterioraran y se conectaran con mangueras. Obviamente no hay ninguna técnica en estas partes. Se tomaron los postes de energía y de teléfono y de todos los servicios públicos y las calles con estas mangueras hacían simplemente recorderis de que se estaban limpiando. Y en este instante vemos cómo las mangueras, raponeadas de horas de trabajo, colgadas a través de los postes, incomodaban a la comunidad para impedir que estos pudieran vivir de una forma tranquila. El resultado final de todo eso en el alto de, perdón, en el alto de, ay Dios mío, bueno, no me acuerdo ahorita, se multiplicó muchísimo. Desperdicios de agua por todos los lados, no se preocupaban las mangueras, y esto también se convirtió en un dolor de cabeza, porque los aspectos de comunidad se perdió sustancialmente, porque cada cual se defendía como fuera. Que tenía plata colocaba una manguera de 5 pulgadas, de 3 pulgadas, y el que tenía poquita, pues mangueritas de media pulgada. El agua es vida. Por ella vivimos, por ella existimos, de niños y ancianos y seres vivientes, para poder entender que el agua es vital para el concepto de la humanidad. Estábamos en peligro, ya estábamos advertidos, y se tomó entonces el embalse y la regadera, un punto intermedio entre Chingaza y la ciudad, en donde había un embalse de 3 millones de metros cúbicos, que es el que vamos a ver, y alimentaba en su momento la planta de Vitelma, única planta de servicio que atendía todas las necesidades de Bogotá. En esa parte de unas panorámicas laterales de ese embalse que con el tiempo, poco a poco, al comienzo se manifiesta el verano, y estas partes se fueron secando paulatinamente. A partir de ese instante, en 1930, la planta de Vitelma, locada en el sector de Vitelma, en la carrera 11 Sur, con carrera primera al este, comenzó a funcionar totalmente en medida, y Vitelma desapareció casi que totalmente en su intención y en su presencia, porque los caudales de ellas ya no eran suficientes para suministrar el líquido que había en Bogotá. Un Bogotá que llegaba hasta la calle 26, que no pasaba, que no había la carrera 30, que no había las estructuras de hoy. Tenemos que hacernos responsables, y la cantidad de sulfato de aluminio, cantidad de productos químicos que se presentarían para necesitar y cubrir posteriormente el arreglo de las tuberías, habría que tener grandes cantidades y depósitos para saber que eso iba a desaparecer y que esa maravilla de Dios había de desaparecer. Estamos viendo entonces la entrada inferior del caudal que viene de la parte alta hacia la parte central de la planta de Vitelma. Están viendo los aireadores, que son la parte del fundamento para la limpieza del agua, la altura de los chorros de las mangueras para evitar que al lanzarlo entre más fuerza tuviera,
pues los elementos que se adicionan al producto del agua se comienzan a dispersar y esto hace que se suelten y se pueda purificar para ayudar un poco más el tratamiento normal en la planta de control del proceso de desinfección. Aquí estamos viendo entonces lo que les acabo de decir, una altura impresionante para poder limpiar estructuras adicionales que comenzaron a aparecer y dependiendo de la magnitud de la contaminación era que se manejaba a la altura de los chorros para poder hacer más eficiente el manejo. Aquí están viendo ya dos manejos totalmente puros del agua, totalmente tratada y limpia, donde se ve limpia y totalmente cristalina el agua para poder surtir la ciudad de Bogotá. Un agua cristalina, perdón, con unos procesos de limpieza absolutos, con los productos que habíamos conseguido, comenzaron a distribuirse desde el principio y se tomaron en todo sentido. Y las flautas de ese proceso comenzaban a manejarse paulatinamente. De pronto van a encontrar ustedes unas fotos que tienen mayor o menor tamaño por el proceso de la fotografía, pero bueno, aquí están viendo los patios de Vitelma, un tanque de tratamiento de San Diego, que es la parte central a la altura del parque, de la calle 26 con carrera tercera, donde tenía la empresa en un principio el colegio. Era el segundo acueducto en ese instante, porque estaba Vitelma, San Diego y la parte del norte de Chapinero, para entender por sectores la necesidad del agua para cada una de ellas. El sector de rebosadero de la regadera, que es con una estructura del Morning Glory que tenemos aquí en este punto, comenzamos a ver entonces la sequía lateral. Esta más o menos está en su estado natural en tiempos de bonanza del agua. Aquí sabemos el canal de descarga de esa parte donde el agua se escurría libremente. Y a partir de ese instante también en la última foto y la tercera foto a la derecha están viendo la estructura en un momento común y corriente, donde eso es una hermosura, es una corriente de plata que escurre de arriba hacia abajo. Esta foto también la tomé como a las 12 de la noche y es impresionante la belleza de esa estructura que tenemos como en la empresa de acueducto. Ya con el tiempo y a la medida que notan ustedes a la izquierda que los campos comenzaron a secarse, esa estructura se secó totalmente y el barro que había en esas partes comenzó a dificultar los procesos del acueducto. Esa estructura del Morning Glory que permite recibir los caudales de la laguna en un momento determinado con estos elementos especiales, repito, del Morning Glory, cubría en un momento determinado sus aspectos también de movimiento en su parte interior a una profundidad bastante pronunciada para poder detectar lo que estaba pasando. Aquí están viendo ustedes la presencia de la sequía, en donde realmente estas estructuras comenzaron a secarse totalmente y de 3 millones de metros cúbicos que teníamos inicialmente, pasamos a tener 250.000 metros cúbicos de agua. Insuficientes, obviamente, para Bogotá. Y tenemos que pensar en la solución a los problemas y tenemos que tomar decisiones como ingeniería, como empresa. Todo eso es un costo que asume totalmente la empresa y varias fueron las soluciones que se tomaron. Posteriormente, pues obviamente había que recuperar, y el solo hecho de recuperar este solo embalse tarda aproximadamente unos 2 años, sin uso común y corriente del agua para evitar esta parte. Una profundidad de 40, 50 metros, de más de 50 metros, casi 200 creo, es una imagen de lo que están viendo. Unas fotos de Chiripa, esta que la tomé, recién entré a la empresa de acueducto, y esta que la tomé en ese momento. Está viendo ustedes cómo era manifiesta la presencia del verano, el secamiento de las orillas del río, y aquí están viendo ustedes del embalse. Pasamos a tener 2.500 metros cúbicos en el embalse. Entonces, la naturaleza perdió el desafío frente al fenómeno del Niño. Ahí saben ustedes las características de los terrenos en los alrededores del embalse. Un terreno árido, seco, complicado, con muchas estructuras de secamiento manifiestas, muchos sectores del embalse, en diferentes puntos tomé estas partes. Discúlpenme que la pase un poquitico rápido en función del tiempo, pero quiero mostrar en detalles cercanos y lejanos todo lo que les acabo de mostrar de
proceso de la presencia del fenómeno del niño en estos espacios. Realmente era muy triste ver cómo todo se había secado, ver todo como era un desierto en donde era imposible pensar en un resto de agua. En el centro de despacho entonces comenzaba a tener problemas. El centro de despacho de la gente, pues que obviamente son sufrientes del agua, entonces comenzaba a protestar, necesitamos agua, denos agua. Y el hecho de tener en épocas normales unas 2.000 llamadas al día, perdón, unas 200 llamadas al día, pasamos a tener 2.000 llamadas por día solicitando agua de todos los puntos y de todos los sectores de la ciudad. Había que tomar acciones. Una de las primeras fue la intención de los carrotanques. Nos reunimos con el señor gerente, que tuvo la gentileza de nombrarme coordinador de esa parte, y contratamos carrotanques. Buscamos por todos lados, encontramos 250 carrotanques disponibles, bomberos ayudó, el ejército ayudó, y tocó quitarlos porque el bombero apaga incendios o saca agua. Y con la parte de los carrotanques, cuando la gente los asaltaba en la mitad del camino, eran un problema y hay que tomar otro tipo de soluciones. Es mucho el desperdicio que se toma porque estas salidas de los carrotanques son generalmente en 4 pulgadas y van a coger agua con hoyitos y cosas de esas. Otras partes también nos ayudaron, el ferrocarril nos ayudó y los mandó este tanque de 50 metros cúbicos, imagínense. Buscamos los sitios y entonces los ubicamos. Ahí están viendo cómo se subían en esta parte, pero tenían dañada la parte inferior del tanque y del carrotanque en 4 pulgadas, y la gente se subía. Eso eran unas peleas violentas, agarrones, baldazos, la gente ya con ollas, ollas de tamal, habilitamos hidrantes, descubrimos que de noche estaban robando algunos carrotanques que no se apuntaron al beneficio, están sacando agua de los hidrantes. Se tomó la decisión entonces de darles una carpeta especial para que se identificaran quiénes estaban al servicio y quiénes no. De todas maneras, era que nos comenzó a buscar. Comenzamos con el proceso del sur y el proceso del norte se comenzó a hacer presente y con dificultades grandes. Estos carrotanques especiales para transporte del agua se atienden desde dos puntos de vista: el sector de Santa Lucía y el sector de aquí abajo, a pie del Club Militar. Ahí se vendían el agua y ellos la compraban y tocaba tomar decisiones. Claro, para ella consultas, yo no tomé decisiones independientes, siempre fue consultado con el señor gerente. La posibilidad de los alquileres de los carrotanques y esas mangueras, casa de herrero, asador de palo. Mire usted los carrotanques haciendo fila con una manguerita de 3 pulgaditas, llenar un carrotanque quitaba mucho tiempo y se perdía demasiado tiempo. Los carros almacenados haciendo cola y la ciudad necesitando agua por todos lados, se complicó la cosa. ¿Cómo vivió la comunidad esta emergencia? La vivió de estas maneras, con tanques, llevaban con ollas de hacer el arroz, niños, familias completas que trataban de llenar. Y sabiendo, cualquier remedio para trasladar agua era eso. Pero el hecho de llenar cualquiera de estas vasijas implicaba que al desplazarse había salida de los caudales porque se rebosaba sobre el sitio donde estaba colocado el agua. Esa es una zona del sur que la recuerdo mucho y con el debido respeto. Yo llegué a ese sector, precisamente en el sector arriba de San Victorino, y cuando yo llegué a tomar las fotos, volví, repito, pido perdón o pido me entiendan. En lugar de tomar fotos, viejo marica, porque no nos ponen, nos dan agua. Ahí están viendo ustedes en toda la necesidad, perroles, baldes, los niños, todo el mundo caminaba al son de estos puntos, las familias enteras. Y aquí están viendo ustedes bidones. Un bidón llenando esa vaina, pues se pierde muchísimo. Se pierde muchísimo y hay que tomar una decisión. Tuve la fortuna de trabajar con Hernando Leal, que es un hombre de ideas. Aquí están de mis peroles con los niños, se iban, que vayan solos. Que procuren no llenar las canejas,
que las ollas tampoco las llenen. Una persona sola con los 2 hijos y 4 ollas, pues era difícil encontrar esas situaciones de remedio. Están viendo ustedes ollas para tamales, en fin. Todo Bogotá se complicó y se llenó de la gente pidiendo agua a todo momento. El señor gerente que nos acompañó en un momento determinado para repartir el agua, pues la labor que ellos hacen como gerente se tendría que mostrar para efectos de demostrar. Un carro tanque llegaba e inmediatamente se llenaba de gente, inmediatamente era asaltado y nos comenzamos a coordinar las direcciones, ya les voy a mostrar. Y por donde pasaban eran secuestrados. Los golpeaban, los insultaban, se les montaban los carrotanques y la necesidad del agua. Subir estas montañas, estos cortes para subir el agua a la parte alta, pues si bien no estaban abajo, subir el agua era un problema porque los tanques, los canecas no sabíamos cómo estaban, en qué orden de aseo y de limpieza estaban, como les voy a mostrar también un poquito más adelante en estas partes. Toda la comunidad, familias completas de padres, familias, abuelos, vecinos, inquilinos, a coger agua y a tratar de transportar. Y personas que llevaban canecas y las vendían en otro sector a costilla de nosotros cuando nosotros no les cobrábamos un solo peso para surtir el agua porque era una obligación de la empresa. No falta la gente anticívica, gente que no tiene conciencia de lo que es la necesidad y salieron en medio de la emergencia a lavar las papas. Un señor tenía un negocio ahí, salió a lavar las papas. Ya se imagina usted lo que le esperó, ¿no? Eso tocó y levantarlo a punta de los que nos sabemos. Y aquí están viendo ustedes parte en el sur de Soacha, en un carro tanque, miren las colas de gente tratando de llenar sus ollitas para tener agüita y poder subsistir. Eso, si está lloviendo en Bogotá, ¿cómo así que está lloviendo en Bogotá? Pues sí, en Bogotá llueve o llovizna, pero en los embalses no. Entonces cualquier aguacerito que caiga ahorita en este instante sobre Bogotá es una pequeña ayuda, pero no es suficiente, porque no alcanza a llenar los embalses que se están esperando se llenen. Entonces, nombramos los inspectores de los carrotanques en la institución de Puente Aranda y en la institución de Santa Lucía para atender entonces, controlar los carrotanques. Este grupo de inspectores se encargaba de tomar los datos del dato del camión, del dato del conductor, del dato del... Nos tocó ponerles policía para protegerlos, escoltas para poder proteger los carros porque los asaltaban. Entonces salían con una dirección y a la mitad del camino los asaltaban, le tocaba devolverse tiempo perdido, tiempo pagado, pues en fin, todas estas logísticas que se logró hacer fueron exactamente para eso, para lograr el control de toda la gente que teniendo necesidad nos tocó buscar una nueva oposición y buscamos entonces los sitios cercanos al CAI, a las alcaldías, estaciones de policía, para que nos favorecieran y no nos atacaran nuevamente. Como otra técnica un poco extraña, pero curiosa, se buscaron 500 nuevas y se colocaron en sitios estratégicos desde la Plaza de Bolívar a diferentes partes. A veces que se llegaban a pedir agua, que necesitamos agua aquí arribita en la calle o en 25, carrera tal, allá pues no podíamos llegar nosotros, vayan a la Plaza de Bolívar, porque ahí sí hicimos centros de acopio de 30 canecas en un solo sitio, amarradas para surtir de agua a la comunidad que pues tenía necesidad de llegar a esos puntos a buscar el agua en esos espacios. Era una bomba de tiempo, no había nada más que hacer. ¿Dónde está el gerente? Aparecieron entonces unos tanques plásticos TPI, tanques plásticos industriales, con una capacidad de 10 metros cúbicos cada uno, un ofrecimiento. Ella tenía esta parte visible para poder mirar el volumen de caudal que se estuviera llenando. Y dependiendo de eso, se montaban los carrotanques. Y definitivamente la flauta de Hernando Leal, que fue esto, teníamos la posibilidad, los hicieron técnicamente con esta parte visible para poder meter 2 mangueras al tipo, meter 2 carrotanques al momento, llenar esos espacios, esas cosas. Tocó hacer estos terraplenes porque al estar el terreno inclinado había que ponerlo lo más horizontal posible para salir por estas flautas a través de los registros que Hernando les montó a las mangueras.
Entonces aquí están viendo ustedes cómo los carrotanques se estacionaban para solucionar el problema del agua y muchas personas pues, se dieron en complicación para eso. Niños, grandes, adultos, abuelos, familiares, todo el mundo estaba tras un poco de agua en diferentes partes de la ciudad. Carrotanques que en algún momento nos fallaron porque no tenían la suficiente manguera, porque no tenían para suministrar el agua. ¿Cómo se le ponía una manguera de 4 pulgadas a estas pequeñas cosas? Pues entonces eran peleas seguras. Mire, un balde y una niña con 2 cosas de estas, imposible. La gente se defendía como podía y el problema era crítico en todas partes de la ciudad. Había que entonces tratar de liberar los carrotanques y así se hizo. Como se les pagaba a ellos, aquí está la famosa flauta de Hernando Leal, con su registro para controlar el chorro, y ahí sí podíamos nosotros calibrar el llenado del tanque para no tener que pelear con la gente. Mucha gente se quejó, mucha gente nos puso problemas, pero bueno, teníamos jornadas de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cerrábamos este espacio, cerrábamos los hidrantes aledaños y controlábamos los caudales que se depositaban en esa parte. Están viendo ustedes los hidrantes, las ollas, porque se repetían, y las ollas que por favor no las llene del todo. Es que el agua no es suya, sí, tampoco es suya, hermano, pero mire esta área. Por lo menos se podía controlar el chorro del agua para meter en bidones o meter en canecas pequeñas. Ahí está viendo usted, la gente se inventa soluciones para poder actuar en ese orden de ideas y transportar rápidamente y efectivamente su agua. Aquí está viendo ustedes la efectividad de las flautas, que Hernando, de una tubería ya galvanizada que lo cargamos en otros puntos de desechos dentro del acueducto para instalar los registros pertinentes y poder llenar con facilidad todas esas visiones. Ahí está viendo usted cómo los chorros serán suficientes y se puedan llenar estos elementos de gran tamaño mucho más rápido para poder liberar los carrotanques que hagan la función. Nuestros trabajadores en diferentes sitios estaban pendientes de que llegaran los carrotanques, los chorros eran muy frecuentes indudablemente y los tanques se llenaban con alguna facilidad. La gente comenzó a entender que eso era parte de la solución, así lo entendió y así lo entendieron, y así vemos entonces cómo se sentían estas ciudades en el sector de Bosa. En el sector de Bosa también se montó en esta parte, y ven ustedes ollas para hacer tamales también, todas esas cosas, mírenlas. Y la manguera funcionando de una forma interna. Estamos en la alcaldía de Bosa. Aquí montamos un sistema de mangueras. La gente se acostumbró a esa parte de ahí, de esas cosas. Están viendo ustedes cómo la gente acudía de una manera evidente. Les repito, perdónenme si voy un poquito acelerado, pero después del tiempo, el alimento de las mangueras. Los carrotanques, con esas partes muchas veces, algunos no tenían las mangueras suficientes para llenar y por consiguiente se perdían. Entonces tenía que tomar otro rumbo y lo utilizamos en otras cosas pertinentes de distribución, hospitales, colegios, porque todo se cerró, absolutamente todo. Hospitales, escuelas, colegios, clínicas, se prohibió el lavado de ropas, se prohibió lavar las cocinas en los hospitales, nos prohibimos de muchas cosas. Aquí están viendo ustedes este señor, si a eso se le puede llamar señor, llegaron la comunidad, la gente, casi 80 mujeres, solamente mujeres me llegaron. Así que hay un señor con tales placas, no sé qué, que les estaba vendiendo el agua arriba, y nosotros no la cobrábamos. Por consiguiente, tan pronto llegó adentro, y allá la guardamos. Encontramos por fortuna unos tanques plásticos, metálicos, y en las oficinas encontramos que la manguera funcionaba, había que acortarla un poco. Utilizamos todos los elementos que podíamos encontrar, más los que se compraron para hacer estas partes, y comenzamos a tener algo de dificultad sin querer queriendo. Ahí están viendo ustedes, mire, la pendiente del terreno, el carrotanque, todo ese tipo de cosas, en un punto para que no en su interior fuera correctamente distribuida. A nivel horizontal, pues ya no hay problema para hacer esas partes, y nos acostumbramos a ubicarnos en eso. Ya se pueden imaginar ustedes que pues, diariamente eran
después comenzábamos jornada, seguíamos derecho algunas noches para amanecer en los sitios y dejábamos los tanques llenos. Tanques llenos que nos traían un problema porque era obvio lo que se iba a presentar. Les voy a contarte qué se trata de esto. Bueno, saliendo con los tanques, en la agüita, la gente haciendo cola. La posición de los tanques. Y estos tanques, si bien aparecieron y eran de 50 metros cúbicos cada uno, pues hombre, nos trajo problemas, ya lo van a ver y lo voy a mostrar el por qué descubrimos eso y el por qué nos tocó pensar en eso. En los sitios donde iban a llegar los carrotanques, que se hacían colas, grupos, para evitar que se pelearan entre ellos, que no se subieran a los carrotanques, nos esperaban con la cola, así es que el carrotanque llegaba lleno y ahí mismo lo despachamos y había que hacer unos elementos. El señor gerente me llamó a la oficina. Carlos, ¿dónde está usted? Le estoy en Vitelma, doctor. Mire este video. Y me mostró un video que estaba mostrando una caneca llena de espuma, de contaminación. Claro, la prensa inmediatamente pues produjo la noticia que la empresa de Cogito estaba repartiendo agua contaminada. Entonces esa fue la explicación por la cual fui a decir, no señor, esos carrotanques no son de eso. Como parecieron tantos carrotanques de afuera, pues se le aclaró cuál es la posición de cada uno de ellos. Apareció un tanque grandísimo, enorme. El muchacho me dijo que traía semillas. Después descubrimos que el tipo tenía otras cosas menos de eso. Y para evitar la contaminación con los tanques metálicos, los sacamos del servicio y les cambiamos de ruta a la gente. Los buses salían con el pago total. Aquí saben ustedes cómo el sol estaba afectando definitivamente. Y a partir de ese instante, de ese reclamo, todo viaje de agua, en cada carrotanque se le hacía examen químico, físico en el sitio para poder detectar que el agua que se estaba despachando era buena y en correcto estado de salud. Aquí se nota perfectamente lo que les estaba diciendo yo de la manguera y de las mangueras que ya se estaban utilizando. Logramos hacer entonces en un momento determinado 35 puntos de atención a la ciudad. Se ubicaron campamentos en diferentes tipos de la ciudad. Ya el verano comenzó a tocar el norte de la ciudad de Bogotá. Se desmontaron laboratorios ambulantes con muchachos de la empresa para que nos ayuden a montar esas cosas. Se montaron en todas partes. Y del proyecto Chencasa bajamos estos plásticos que eran de la tubería de conducción de aire en el proyecto Chencasa para cubrirlos y protegerlos por productos químicos. Todas esas cosas nos tocó accionar y hacer. Con el debido respeto, obrero con hambre no trabaja. Teníamos que estar muy pendientes del almuerzo de cada uno de ellos, tanto de los conductores como su ayudante, o las personas del policía que iba, o del motociclista que fuera, para tener los almuerzos para que pudieran trabajar tranquilos y estuvieran rendir en su función de trabajar de una forma correcta, sin tener inconvenientes. ¿De dónde salía esa agua? De la planta de Tibicto, la del norte, ya cercano a la empresa Acueducto del Norte. Esa planta, segunda después de Viterma, estaba en su momento llena de agua, que ese es el proceso de la planta de Tibicto para surtir agua al norte de la ciudad de Bogotá, y comenzó a flaquear. Se comenzaron a secar y comenzaron a tener dificultades. Razón de más, ya los carrotanques no subían con el viaje completo, sino que subían con medio viaje. No los mandábamos a la parte alta porque mandamos un grandote a la parte alta y se volcó y tuvimos incidentes ahí con un señor, casi se mata por imprudencia. Y tengo que controlar todas estas partes. Aquí están viendo ustedes el estado perfecto. El estado perfecto del agua ya va tomando una coloración distinta. Se van desocupando, se desocupó y tenemos que encontrar otras cosas. Entonces se organizó la expedición de la laguna de los Tunjos. Es el nacimiento del río Tunjuelo, que es la que alimenta exclusivamente la planta de Vitelma. En el proceso de los Tunjos
zona de 3.770 metros sobre el nivel del mar, más o menos, de 3.000 y pico de metros cúbicos. Ahí está viendo ustedes la presencia del frailejón. Es un paisaje hermoso que tenemos. Esta laguna comenzó a surtirnos de agua y desafortunadamente cometimos un error. Aquí están viendo ustedes la presencia de ese paisaje tan bonito que tiene esa planta. La intención era entonces sacarle el agua a esa laguna y bajarla, no para llenarla, para distribuir la ciudad, sino para llenar el embalse de ese punto intermedio, para poderlo recuperar, porque ese embalse para poderlo recuperar demora casi 2 años. Entonces, pensando en el futuro, se logró hacer entonces con Hernandito el bombeo de esa tubería para mantener y ganarle tiempo, ganarle al tiempo en la distribución y llenado de estas partes. Entonces no era agua para Bogotá, porque esa laguna curiosamente no tiene pescado ni tiene de supervivencia ninguna, no hay trucha, por ejemplo. Esta tiene una parte muy bonita que es una parte histórica de este sitio, de este sector. Por esa época estaban por aquí los ingenieros franceses que han estado, de una comisión de aquí ha ido allá con el doctor Alejandro Acosta, Álvaro Albornoz, bueno, algunos compañeros de mi jefe en esa parte. Entonces, desde la parte de aquí, miren ustedes cómo el bombeo se comenzó a secar. Motobomba que aparecía, motobomba que la mandábamos. Se coordinaron durante unos 4 meses todas las actividades para poder encontrar cualquier motobomba que se tuviera en la empresa, tenía que ponerse a disposición para poder hacer los bombeos y tener agua suficiente. Estamos en una altura bastante alta, bastante complicada, donde están las torres de teléfonos en la parte alta y esta parte. Aquí están viendo ustedes. Había la expectativa de buscar por el otro lado, pero era muy complicado porque había que hacer un túnel atravesando esta montaña para poder sacarle el agua a esa otra laguna. Entonces se decide había controlado de Laguna de los Tunjos y se hace la primera selección del grupo para poder trabajar. Con mi gente de alcantarillado nos subimos. Un primer grupo nos fuimos con algún grado de dificultad. Nos mandaron un bus para dormir, complicado porque no servía estas partes. Yo dormí en esta parte con 2 de mis obreros, nada me pasó. Y ya estábamos protegidos porque el bus se llenaba de sudor del agua dentro del bus y un frío impresionante. Y en esas alturas, pues era protegernos. Y debajo de esta concha, todo esto es por debajo y encima del carro, se llenó con las matas estas del monte, porque eso da calor. Y nos abrigaban de un momento determinado. Aquí están viendo ustedes la estructura de intermedia del río, que sale aquí, por esta estructura, mírenla, sale de este punto, atraviesa y ya pasa al otro lado. De los frailejones, qué pena, de los frailejones. Este muchacho, que era un trabajador nuestro, pues se encargaba del almuerzo de todos nosotros. Con el tiempo el gerente nos mandó ya un cocinero y un mercado desde el sector de San Rafael. Ya teníamos la posición de unos alimentos mejor coordinados, porque inicialmente los almuerzos nos llegan de Viterma, salían de Viterma a las 11 y nos llegan a las 3 de la tarde, vueltos nada fríos, todo lo que ustedes quieran. Pero ya con el sistema de bombeo, pues se mejoró un poco y la rapidez en hacer los bombeos se efectuó con mayor claridad y mayor eficiencia. Aquí saben de ustedes un bombeo que logramos para el desierto, de cualquier manera. Manguera que encontrábamos, manguera que se utilizaba. Motobomba que encontrábamos, motobomba que iba para este sector. Mucho el desperdicio, había necesidad de cambiar esta parte, y así se hizo. De los 2 tuberías que colocamos, solamente una funcionaba, y funcionaba 1 horita, media horita, y como dormíamos allá, pues era un programa, teníamos un celador para que nos verificara y nos dijera si había o no había bombeo, si estaba funcionando o no había funcionando. Y manejando un chorro, pues nos alejamos y nos metimos a hacer 2 conducciones, 3
y 4 conducciones de manguera para hacer el bombeo. Aquí están viendo ustedes que estos soportes cambiaron para efectos de la tubería. O sea, que hubo un paro en la tubería de tuberías de PAPCO, de acueducto, entonces nos tocó hacer alcantarillado totalmente nueva, claro. Las fotos que estoy mostrando están tomadas de este punto, ese es el punto alto. Ahí no se ve la magnitud de la altura. Ahí está viendo servir. Entonces, los tanques que se desocuparon, que no están sirviendo, se ocuparon de flotadores. Como ya lo habíamos desechado, ahí sí ya no hay peligro, los pusimos de flotadores, pudimos botar las botomas y continuar con el proceso del bombeo. Aquí están viendo ustedes las botomas que había, los desperdicios que se nos presentaban. Los defendimos de cualquier manera, pero después nos solucionó el problema con algo que les voy a mostrar. Ya hasta aquí ya tenemos 2 tuberías. A veces bombeaba una, a veces bombeaba las 2. Teníamos dificultad en esa parte. Llegó entonces un momento en que la laguna nos causó curiosidad porque ahí no había trucha. Entonces se contrató una parte de batimetría para mirar las consecuencias o por qué en esa laguna no había trucha. Una zona muy complicada. Y en esa parte había unos habitantes, yo les voy a mostrar, están parte del montaje. Aquí están viendo. Mire usted, cómo cambió la idea, pudimos rectificar todo el proceso de bombeo y después de tantas líneas llegamos a una sola conducción, totalmente hermética, mejor todavía, y se mejoró sustancialmente todo el proceso del bombeo. 3 y 4 líneas que ya comentábamos montado. Llegamos a tener una sola y exclusiva conducción del agua. Llegaron entonces las botomas de gran tamaño de la planta Biesner. Ahí está haciendo, ya se ha comenzado el proceso de don San Rafael, con esa intención, y ya, claro, estas botomas mucho más potentes comenzaban a hacer estragos porque con la fuerza que tenían rompían y se empataban los tubos. La efectividad del momento se complicó y si bien nos sirvieron de flotadores para poder ubicar los pesos de las motobombas, aquí están ustedes cómo nos servíamos de esa parte, nos llevaron lancha, todas esas cosas. Aquí están viendo las márgenes de la laguna bastante representativas y teníamos la duda de si se estaba bombeando de una forma correcta, como están viendo ustedes aquí, y sí se veía, porque realmente el bombeo era efectivo. Pues no las mejores condiciones, pero a fin de cuentas bombeo. Aquí es la carretera de Bogotá que sube a la parte alta. Esta es la laguna de los Tunjos, perdón, el nacimiento del río Tunjuelo, correcto. Aquí está la parte alta y aquí está la parte baja. Siempre entre las playas laterales, el bombeo era efectivo. Pues no era tan convincente como hubiéramos querido ni con el resultado que teníamos. Pero bueno, hubo problemas porque este embalse le pertenece al Chumapaz y tocó pedir permiso para que el alcalde nos autorizara bombear el lago. No llegamos y nos metimos a sacar el lago, porque este es un límite entre Cundinamarca y Chumapaz. Entonces nos tocó hacer el trámite para que nos dejaran bombear y se hicieran todos estos aspectos. Fue una partida interesante. Pero con esa altura y con esas dificultades y la comida, una gente que nos ayudó, que tenía unas vacas ahí, nos dieron leche recién ordeñada. Y nos dio una diarrea a todo el equipo. Virgen Santísima. Esa vaina fue grave porque tocó comenzar a pensar en que eso no puede hacer así, hay que continuar con algo. Y llamamos los elementos. El sindicato, enfermería, seguridad industrial, el sindicato y todos los representantes, los médicos, porque la gente comenzó a enfermarse. Muchos, si estuvieron y los que se estaban con algún problema, algún soplo, para Bogotá, mijito, y a cuidarse allá, en su casa.
De lo contrario, pues muchos dirán, "Ay, no, yo no me quiero ir". Sí, hermano, pero primero está su corazón y luego sí le atiendo. Esa tubería tan grande, entonces había que quitarle fuerza. Tuvimos una máquina, que también tú estás aquí, se hizo una excavación pertinente y se diseñó una estructura de 7 metros de alto. 7 metros de alto. Se nos dañó una máquina. Cambiar eso fue un problema, la oruga, esa parte. Y Hernando, pues como siempre, en esas cosas que siempre tiene ideas brillantes, de los 7 metros, 6 nos ganamos con los tanques. Los tanques tienen 6 metros de altura y como eran 7, pues el fondo para colocarlo además y se logró entonces formar el quiebre de presiones, quitarle fuerza al caudal que está entre esos tanques, como lo están viendo ustedes ahorita. Miren una sola conducción a través de los tanques, mírenla, una sola conducción. Ya aquí están viendo ustedes la fuerza del agua tan impresionante que era la que soltaba los tubos mientras trabajamos en otras cosas. Había que hacer una parte, porque en un momento determinado, que al salir a este punto, notamos que estábamos, por ejemplo, pensamos que estábamos moviendo 5 metros cúbicos y al mirar allá abajo solamente habían 2. Entonces algo estaba pasando. Pues, ¿qué nos falló? Entender que el agua se nos estaba quedando en el sitio. Era una zona muy seca. Mire usted ya cómo venía la regadera. Perdón, sí, el embalse de la parte intermedia. Bastante seco. El verano siguió haciéndose presente y hay que buscar algo más. Había pasado un mes y en esta parte hicimos un recorrido con el señor gerente por los lados y unos terrenos pantanosos, arenas movedizas, comillas, y un terreno bastante complicado y bastante difícil para lograr y hacer lo que teníamos que hacer. Se pensó entonces que esta agua había que bombearla directamente al embalse una vez que tomara la parte, unos 6 kilómetros de distancia hasta el borde de ese espacio para poder descargar el agua hacia el embalse y poder recuperar el embalse. Ingeniero Carlos, mientras retoma acá la presentación, yo le quiero hacer una pregunta y es, ¿en qué año, todo esto que usted nos está contando, en qué año se desarrolló? En ¿En qué periodo? 88. En el En el año 88. 88. Sí, señora. Ok. Lateralmente a la laguna de los Tujos hay unas quebradas que alimentan ese caudal. Aquí alcanzan a ustedes la boca del tubo que encontramos ahí sobre la carretera. Mira, aquí está el carro. Aquí hay una pancarta. Y cuando llegamos allá era el tiro al blanco de la guerrilla. Eso cuando llegamos, eso era un coladero de balas que hay en esa parte. Se acabó la tubería y nos tocó meter tubería de alcantarillado. Totalmente nueva para hacer eso. Desafortunadamente, al hacer la pieza, nos quedó muy abierta. Y ven ustedes cómo esto iba a coger muy en sentido contrario a la dirección de la quebrada y por consiguiente había que tomar los espacios para tomar la medición. Aquí estamos viendo la carretera, aquí estamos viendo la gente que está en su sitio, Cundinamarca, Sumapaz, esta parte. Y aquí en este punto donde están viendo ustedes aquí, nos dedicaban el doctor Hernando, el doctor Alejandro y unos compañeros a trabajar en localizar mejor, porque al hacerle una pieza para ubicar la tubería en concreto, meter tubería, pues hay que hacer un empalme. Entonces se ordenó hacer una pieza especial que fue la que les voy a mostrar, que están viendo. Aquí la ven ustedes. Miren. Esto fue de soldadura y de tiempo de hacer el espacio. Hernandito Leal, un ingeniero en paz descanse, Milton Beltrán, un gran señor, inspectores y trabajo. Y mire usted cómo esto se nos están abriendo, es decir, nos abrimos mucho de piernas. Por eso se le llamó el calzoncillo de Hernando Leal, pues le tocaba cerrar las piernas. Aquí está, mire, ya quedó más cerrado, ya son tan abiertas. Eso nos permitió economizar tubería, porque la intención era irnos por toda la margen de la carretera, como lo están viendo ustedes aquí, mire. Aquí estamos sobre la tubería. Montar la tubería y coger el borde de esa montaña que con eso no nos podíamos meter, por lo que les digo, las arenas movedizas,
Y aquí ya logramos acortar un poco y esta curva que están viendo desde aquí ya se disminuyó sustancialmente. Aquí están viendo ustedes. Ok. Bien. Poco a poco nos vamos acercando hasta que logramos juntar las dos tuberías un poco más adelante. Juntar las dos, ahí están viendo ya las dos tuberías pegadas. 6 kilómetros de tubería en dos tuberías de 12 pulgadas están aquí. 12 en 12 pulgadas. En 6 pulgadas, perdón, 12 kilómetros de tubería colocados para poder evacuar esa parte. Ahí están viendo ustedes perfectamente. Ahí sí, ya economizamos tubería. La situación se mejoró, se mejoró. Este es el representante de Compañía de Aguas de París. Felicitaciones, ustedes son ingeniosos para hacer esa vaina. ¿Ustedes cómo lo van a hacer esa vaina? Sobre todo aquí estábamos sobre el tiempo y sobre el récord, ¿no? Para poder hacer eso. Los caudales eran bastante suficientes. ¿Qué más había que hacer en un momento determinado? Se pensó entonces un ingeniero, Néstor Fonseca, que está haciendo un curso en Estados Unidos sobre el bombardeo de las nubes. Se habló del famoso bombardeo de las nubes, carrotanques, bombeo, todo lo que ustedes quieran, y se contrató un proceso especial del bombardeo de las nubes. Ese bombardeo de las nubes le costó mucha plata a la empresa Acueducto. Es básicamente unas cápsulas, ya les voy a estar, aquí está el experto. Se le definió el perímetro de, bueno, mírenlo, todo esto es en la Pana del Norte. Estamos, todos los embalses del norte de la ciudad de Bogotá, porque no se podía meter al sur porque se quedan en la montaña el agua que se podía bombear. Entonces, pues no era conveniente y si bien estábamos metidos en esa parte del bombeo, pues no podíamos desperdiciar el bombeo. Técnicas especiales para hacer el bombeo. Algo aprendimos, montarnos en esa avionetica es un problema, pero es un papel en el aire, es un problema. Qué vaina, buscando unas nubes. Salíamos, nos llamaban del aeropuerto. Hay una nube, nos íbamos. Cuando llegamos ya se había ido. El viento, las lluvias, el espesor no era suficiente. Entonces se determinó que había que hacer una cápsula de ensayo cada vez que voláramos. No todos los días se voló, no todos los días se hizo el ensayo. Cuando ya estábamos definidos en unas nubes sumamente grande y espesa, en donde la avioneta se mete por la mitad de la nube y en su punto exacto, calculado por el contratista, disparaba y hacía que el agua, la condensación de lluvia, desapareciera y comía a llover en el sector. Aquí están viendo ustedes. Aquí están viendo pues, la beca muy este es el embalse del Neusa en la parte norte de la ciudad. Miren las nubes cubiertas totalmente. Exacto, todas esas vainas pues se hicieron esas cosas. Aquí están viendo ustedes la avioneta que se alquiló. Están viendo ustedes al técnico haciendo el montaje de esas cosas. Se contrató la avioneta. Miren la cantidad de cápsulas que tiene esa vaina. En su momento, son 3 líneas de, aquí se ve más claramente, creo, más adelantico. Con el técnico, aquí se ve claramente el sistema de 3 líneas de cantidad de las 36 balas de esa. Para hacer el disparo, para ensayar, había que enseñar esa vaina y se manejaba desde la parte alta del avión. Se hizo el montaje correspondiente en la avioneta y eso costó mucha plata, muchísima plata. En su momento, berracamente costoso. Qué vaina, pero había que hacerlo. El bombardeo de las nubes, resultado final 30%, se esperaba el 100%. Aquí se ve perfecto, mire, ahí está él. Disparar esas cápsulas, nitrato de plata y todas las vanas con los procesos internos que esa vaina tiene, tremendamente costoso. Hoy en día, y está hablando nuevamente del bombardeo de las nubes, no sé si esta técnica ha mejorado, supongo que sí, porque esto fue un invento colombiano. En Estados Unidos debe estar mucho más técnico, mucho más eficiente, y el costo debe ser menor. Por consiguiente, yo creo que había que pensar muy bien en esas constituciones, porque el 30% lo que se esperaba, pues no era necesario, no se podía volver a tomar, porque costó demasiada plata. Aquí están las cápsulas en detalle. Lo tiene aquí en la parte alta,
manejadas de la parte interior un contacto, que lo que ya lo vamos a mirar, mire. En la parte superior interior de la avioneta hay un contacto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está el genio. Hizo un contacto en esta parte, hizo el montaje para poder accionar desde arriba la parte del bombeo, del tiro. En esta puerta ahí se ven ya todos los montajes que le hicieron a la avioneta. Aquí está, mire. Esta pendejadita era on y off, on y off. Era todo y ahora en un momento determinado. Pero se logró. Nos queda pues hacer un intento. ¿Qué hacemos? Tomaba la decisión de que ya no se había ido muy bien en la parte del bombeo. Se decidió buscar otro sitio. Entonces nos subimos unos kilómetros más arriba, más altos. Y llegamos a unas lagunas que llaman Negra, Roja y Colorada. 3 lagunas muy grandes con unos caudales impresionantes de agua, mírenlas. Unas 4 lagunas, Negra, Roja y Colorada. Son tres, perdón. Con unos caudales bastante grandes. Hermano, perforemos esa aire. No se podía, porque uno, estábamos muy lejos. Y segundo, había que hacer un túnel. ¿Quién perfora esa montaña? ¿En qué tiempo y cuánto cuesta eso? Conclusión, todos nos arrodillamos y Padre nuestro que estás en los cielos, vamos, porque no había nada más que hacer. No sirvió de nada esa parte. Aquí estamos con toda la comisión de todos que estuvimos ahí en esa parte, mirando y nos devolvimos. ¿Qué más podía que hacer? Bueno, apareció la oportunista en un momento, doña, ¿cómo es que era? Doña Regina Once, con la danza de la lluvia, cuando bajaba yo recogiendo cosas de lo que habíamos hecho. Encontramos a esta gente y abajo, unos 40 buses, a la orilla de la entrada, y entonces allá y aquí cerca de este comenzaron a arrestar la danza de la lluvia. Santa pochira chira, nepotaje ni mangué, samamea pochiringa, samamea pojugué. Pura paja, ya está lloviendo. Eso fue una cosa muy curiosa, pero bueno, pues, es decir, una oportunidad, por eso le puse oportunista, de la gente que porque ya estaba allí, porque ya había llovido. Eso no, la empresa se jodió muchísimo para poder hacer eso. La empresa logró esas cosas. La empresa logró cosas muy lindas. La empresa se comprometió. Desde el principio se comprometió a hacer las cosas bien y lo hizo. Y lo que salimos, eso salió en el tiempo, en su momento. Y la gente campesina, humilde, a los cuales le dan un sanduchito chiquitico y les cobraron no sé cuántos pesos para poder ir en el bus a rezar para que nos lloviera la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal? Pero bueno, que recen en donde estén. Pero eso fue lo que sucedió. Gente humilde, explotada miserablemente, cuando el compromiso es de nosotros, de la empresa de Acueducto. Les estoy mostrando cómo la gente se aprovecha de las situaciones. Y esos tanques, que ya se habían desocupado, pues ya ha pasado la emergencia, para ganar tiempo, se subieron a la parte más alta de la ciudad para que los barrios de este sector se pudieran hacer acopio. Entonces se manda un carro tanque, se llena este tanque y no es que no hay necesidad de tener un carro tanque cada nada llenando esos tanques porque esos 10 metros cúbicos alcanzan como para 4 o 5 días. Eso tuvo problemas, dificultades, garroteras, peleas, lo que ustedes quieran. Miren, aquí está el tanque. Allá fue a ver ese tanque que se va a utilizar en esa parte. El costo fue de casi 1.200.000 cada tanque de esos. ¿Qué se logró hacer adicionalmente a eso? En el tanque de Casablanca, en la parte de Ciudad Bolívar, se hizo una conducción expresa entre Chingaza y el sur de Bogotá, sin ninguna conexión, sin ningún desvío, y se logró hacer que ese caudal del proyecto Chingaza llegara de una forma directa para tener siempre esos tanques totalmente llenos. Se hizo entonces la renovación de la regadera, y de 3 metros de altura la pared de esa parte, pasamos a 4 metros más de altura, y se logró almacenar ya no 3, sino 8 millones de metros cúbicos. Unas estructuras muy bonitas. Ahí están viendo ustedes el largo de la presa, totalmente modificado. El video ya totalmente limpio.
el desgaste. Ahí están viendo ustedes la pieza lateral de descarga. Esto es una hermosura. Tuve una oportunidad de verlo a las 12 de la noche. Eso es una lámina de plata. Eso es un paisaje hermosísimo que tiene la empresa. Lástima que por la violencia no se pueda ir. Y aquí están viendo la nueva estructura. ¿Será que eso es suficiente? ¿Será que esto cambió? ¿Será que esto tiene otra forma de verlo? Esto fue lo que se le hizo. El muro que se le puso en la parte frontal para anchar más los muros, alzar más los muros de la regadera, y de 3 pasamos a 8 metros. ¿Qué más hacemos? Dios mío. Es decir, es que la cosa está complicada. El gerente del acueducto determinó entonces que ninguna de estas casas, mire, tiene tanques elevados. Entonces ordenó comprar como 500 tanques de estos elevados, vendérselo a la comunidad en cómodas cuotas mensuales, y le mandó técnicos para que les montaran los tanques elevados de las casas. Una ayuda más para eso. Es decir, fue una labor titánica de la empresa en todo sentido. Fue una labor muy bonita porque mandaron técnicos, se les enseñaba a la gente cómo había que hacer el montaje del tanque, y tuvieran su tanquecito elevado y tener las posibilidades de tener, como lo están viendo aquí, sus tanques elevados que en un principio no existían. Bueno. Gas almacena 250 millones de metros cúbicos. 250 metros cúbicos para alimentar a los seres vivientes, desde el más grande al más pequeño. En el mes de junio del 2002, un torrencial aguacero en esta zona superó en 50 centímetros la nueva estructura de embalse. Entonces de 4 pasaban a 4,50 de altura. Y en ese aguacero superó los 4,50. Eso nos falló esa vaina. Otra vez, ¿qué hacemos ahora en esta vaina? Hay que hacer otra parte y otro sector, porque esto no puede soportar. Si superó esa altura, quiere decir que no fue suficiente. Por fortuna y por la bendición de Dios, en el sur existen estas receberas de estas partes de los concretos, receberas de concreto, no me acuerdo de quién es esa parte, sobre el río Tunjuelito. Mire usted cómo están los aguaceros en ese orden de ideas, totalmente llenos, poniendo en riesgo el interceptor medio del río Tunjuelo. Ahí está viendo ustedes cómo la gente siempre tiene que sufrir estas consecuencias de los inviernos. Y diferentes estructuras, cuando el río se crece, eso nosotros estábamos pendientes, porque si comenzaba a llover, al ratico decía el puente de ¿qué era? El puente del puente, bueno, ahorita me acuerdo el nombre del puente bueno, hay un puente cuando el agua tocaba ese borde, todo el mundo para arriba. Acueducto, energía, servicios públicos, todo el mundo, porque se va a inundar el sector del Tunjuelo, sobre todo esas partes de Tunjuelo, del barrio Tunjuelo y de la parte del hospital del Meisen. Correcto. Bueno, entonces estamos atentos a servir unas compuertas laterales que habían para hacer captaciones de las partes interiores. Eso fue un principio de una planta de tratamiento para efectos de bombeo de aguas residuales con tornillos. Aquí están, aquí está San Benito. Y esas lagunas, que viniendo de la parte alta, se llenaron con ese aguacero tan bravo, si no hubiera sido, porque eso estaba vacías, y el agua que bajó y llenaba todas estas vainas, San Benito hubiera desaparecido, Tunjuelito hubiera desaparecido, como cualquier, ¿cómo se llama? Hubiera desaparecido, como desaparecieron varias partes. Nos salvó, tuvimos presente esa parte para encontrar entonces que ese río, con el agua, así como trae bendiciones, también trae problemas. Puente del Común, se llama este punto, ahí en el punto de cerca a Meisen. Ahí están viendo ustedes, miren cómo el agua superó los niveles y están tomando a la altura de los 2 pisos. Yo ya estaba pensionado, claro. Aquí se alcanzan a ver los niveles de los pisos, el agua haciendo huella.
inundó hasta los primeros pisos. Mire usted, toda la gente que llegó a apoyar esa parte, el barrio, esto es San Benito, curtiembres, olores como un berraco, terrible. Este tuvo que conectar hacia el interruptor medio del río Tunjuelo, casi se lo lleva porque el río pasó pegadito, mírenlo, pegadito a esa parte. Bueno, ya estoy a punto. Perfecto. Mire, una pequeña luz. Yo llego un poco después. La gente lo cogió de pasadero, se pusieron estas vallas, la gente las rompió para pasar por encima, en lugar de dar la vuelta, aquí era Avenida Boyacá, se pasaba por encima, arriesgando la vida, ¿no? Mira, aquí está perfecta la intención. Aquí está la Avenida Boyacá. Listo, ya casi, ya terminamos. Bueno, tocó trabajar. Bendito Dios que me dio la oportunidad de ser ingeniero para poder ayudar a la gente. Creo que el principio de trabajo de todos nosotros, de todo lo que hicimos, me tocó participar de esas partes, no es sino darle gracias a Dios porque todas las cosas funcionaron, que con Él nos salvamos, porque definitivamente estos espacios eran muy grandes y se logró salvar todo un proceso de acueducto y evitar los espacios en el sur. ¿Qué más nos falta? Toda esa parte que teníamos en la parte, tocó hacer el embalse de Cantarrana, para retener todas las aguas que vienen de la parte alta, que cuando se llena lo de los Tuncos, sobrepasa, se hizo el embalse del control sobre el río Tunjuelo, que es la presa de Cantarrana, que es la última, una de las estructuras más recientes del proyecto de la empresa para poder solucionar. Los que trabajamos en ese espacio, los que estuvimos allí, todos hicimos una labor titánica realmente para poder hacer las cosas. Participamos de un proceso, participamos de una responsabilidad, aprendimos lo que teníamos que aprender. Tenemos que darle gracias a Dios por la compañía y protección, pero se logró hacer. Y mañana será otro día. Mañana es otro día porque mañana uno no sabe qué espera cuando mira a Monserrate. Quiera Dios que la vida vuelva a existir, que se sienta realmente la presencia de Dios con sus sonidos hermosos, que tengamos un respeto absoluto por todo, que trabajemos honestamente y con honradez. Y las comunidades que no tienen servicio de alcantarillado acuden a la empresa para que ella sea la comprometida en atender esas necesidades de la gente y que lo hagamos siempre con ética, con respeto, con punto honor. Mi cargo de interventor, como el de la empresa, me llenó para espacios para cumplir con lo solicitado. Para mí fue un gran honor y una gran responsabilidad demostrar lo que mi familia demostró. Por eso, la familia de mis padres al principio. Muchas gracias. Muy amables. A usted, ingeniero Carlos, muchas gracias por compartir sus conocimientos en este tema tan importante para todos. Y es que ver el efecto del niño hace más de 35 años frente a lo que estamos viviendo hoy en día nos debe hacer replantear nuestra relación con el agua y, por supuesto, con el medio ambiente. ¿Sí? Ya esos nuevos hábitos que estamos promoviendo día a día de cuidado del agua en los hogares, en la empresa, debemos adquirirlos ya en adelante, no solamente por el tema del racionamiento. Sí, son otros temas. Perdón, Así es. Son otros temas, es otra época, de pronto otra ingeniería, pero lo importante es lograr lo que uno se propone. Ese es el mensaje de esa conferencia. Hay que tener fe y respeto por la gente. La gente cuando necesita de uno es porque uno puede servir, y hay que servir con todos esos sacrificios que tocó hacer. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Obviamente toda la fotografía es mía, y eso significa el registro fotográfico
de todo un proceso de trabajo como ingeniero. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muchas gracias y quiero a Dios que nos volvamos a ver pronto. ¿Algo Así más? será, ingeniero Carlos. Antes de continuar, antes de pasar a las preguntas, les pido por favor reaccionar en el Teams con un aplauso, como es de costumbre, o activar un momento sus micrófonos para que se unan a mí en un fuerte aplauso para el ingeniero Carlos por su presentación en la mañana de hoy. Muchas gracias. A ustedes muy amables, muy gentiles. Espero les haya gustado. Estoy Queda aplaudiéndole al pendiente. señor. Qué bueno. Gracias, ingeniero. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, pueden levantar la manito acá en el Teams o escribirla en el chat para nosotros leerla y compartírsela al ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Mi señora, con todo gusto, espero que le guste. Y cuando la repases, acuérdate de nosotros los ingenieros. Y tú estás en este espacio, vamos a ver. Sí, Ingeniero, gracias. hay que luchar, hay que luchar. Tenemos algunos mensajes que son para usted, ingeniero Carlos. Escribe Claribel Betancourt Durán, muchísimas gracias. Se debe sentir muy orgulloso de haber logrado todo esto. Felicidad siento al ser parte de esta gran empresa. También nos comenta Joana Muñoz, es un placer oír esta historia. Fernando Gutiérrez Fique, muchísimas gracias por su valiosa experiencia contada en esta conferencia. Y así tenemos varios mensajes de los compañeros. También escribe Ramón Duarte. Gracias, Carlos, por recordarnos que lo que hoy tenemos no nació de la nada. Así es, muy gran mensaje para concluir la conferencia del día de hoy, de verdad que sí. Voy a repetirlo. Recordemos que lo que hoy tenemos no nació de la nada. Muy oportuno ese mensaje. Muchas gracias. Sí, muy bonito, muy sentido y muy en su punto. Muchas gracias. Bueno, Carlos, ingeniero, no tenemos más preguntas. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por participar. Recuerden que nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, estamos todos juntos por el agua porque nuestros embalses aún no necesitan, así que sigamos comprometidos con el uso racional del agua. Ingeniero, muchas gracias por estar nuevamente acá en esta su casa. Espero que nunca nadie de la empresa de acueducto hable mal de su empresa, porque la empresa es el corazón de nosotros, de lo que hemos estado allá, de lo que compartimos, de lo que hicimos. Eso es un mensaje de todos, y que eso no fue solamente de ingenieros, de mucha gente que le tocó comprometerse y uno no puede hablar mal de lo que tiene. De Porque se acuerdo. tiene que arrepentir, así es. De acuerdo, Bueno, ingeniero Carlos, muchas gracias y lo esperamos ustedes muy nuevamente por amables. acá. Acá siempre tiene Sí, y mil esta gracias, muy pantalla amable. la tiene disponible. Chao, muy amable. Muy Bueno, gentil. que estén muy bien todos. Feliz resto de viernes y nos vemos el próximo viernes.